vía de simpática, autónoma, y bueno, entonces es una estructura que tiene un componente central que es la sustancia gris y un componente periférico que es la sustancia blanca. La sustancia gris se caracteriza básicamente por tener neuronas. ¿Sí? Neuronas, también hay tejido que sostiene, la neuroglia, ¿no? Y también vasos sanguíneos. Y la diferencia con la sustancia blanca es que la sustancia blanca tiene una composición a base de axones, cilindroejes, axones, también tejido conectivo, neuroglia y vasos sanguíneos. Entonces, esa es la parte de la misma estructura de la médula. Pero la médula, morfológicamente hablando, ahora vamos a la parte de morfología externa de la médula, tiene cubiertas, tiene capas que la cubren, como ser las tres meninges, la pía madre, que podemos ver acá la pía madre, miren, esta capa finita que está despegada de la médula. Esta es la misma médula, ¿no? La capa más íntima es la pía madre, la que pueden ver acá. Aquí también se ve esta estructura, es una lámina muy delgada, íntimamente adosada, ¿no? Esta es la pía madre. Emite prolongaciones laterales la pía madre, ¿no? Que se llaman los ligamentos dentados. Miren, acá pueden ver un ligamento dentado. Pía madre, ligamento dentado. Para que lo vean, pía madre, ligamento dentado, ligamento dentado. ¿No? Prolongaciones laterales de la pía madre. Que se encuentran entre las raíces anteriores y posteriores. ¿No? Y los ligamentos dentados están entre las raicillas anteriores y posteriores. Ligamentos dentados que presentan la médula espinal son 21 pares, o sea 42 ligamentos dentados. ¿De dónde comprenden los ligamentos dentados? C1 hasta las raíces de T12 y L1. Oh, bueno, T12 L1, ¿no? Sí, entre las raíces. C1, L1. De esos segmentos están comprendidos los 21 pares de ligamentos dentados. Acá se pueden ver varios. Otra estructura, mire, esta es cara anterior de la médula, también debemos distinguir una cara anterior. ¿Por qué decimos que esta es la cara anterior? Por el surco medio. Entonces, estas son las raicillas anteriores. Raicillas anteriores. Y en la parte posterior, las raicillas posteriores. Entonces, las raicillas anteriores y las raicillas posteriores van a formar las raíces anteriores del nervio todavía, porque primero son raicillas o filamentos le llaman otros, ¿no? Esto que parece los dedos, acá estas cosas finitas que vemos. Entonces, ellas en cada lado forman las raíces, ¿no? La raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior se une a una raíz posterior, con la diferencia para formar el nervio espinal. Entonces, con la diferencia de que la raíz posterior presenta una zona abultada, que es el ganglio de la raíz posterior. El ganglio de la raíz posterior, Ahí se ve. por ahí pues está, por aquí está. Acá se ve bien. ¿En cuál se ve bien? Acá, en este. En este. O bueno, yo no mucho. Ya. Acá y en el otro lado. Bueno, más o menos. Sí, Ese es el abultamiento que Ajá. produce, ¿no? El ganglio de la raíz posterior, pero exactamente el mismo ganglio casi tendríamos que disecar, ¿no? Produce un abultamiento, aquí puede ser acá, este abultamiento, Es un lado gordito. el ganglio de la raíz posterior. Luego viene la conformación ya del mismo nervio y la división del nervio, ¿no? En una rama anterior que viene a ser, la rama anterior del nervio intercostal viene a ser, del nervio espinal, perdón, viene a ser el nervio intercostal, ¿sí? Sí. Y la rama posterior se va hacia las partes dorsales, va a dividirse y formar
un ramo anterior y un ramo posterior también, un ramo lateral, pero un ramo medial y un ramo lateral. El ramo posterior del nervio espinal forma un ramo lateral y un ramo medial. Y el ramo anterior del nervio espinal va a conformar lo que se conoce como el nervio intercostal. Sí, y eso lo pueden ver acá en este esquemita también, ¿ya? Acá en este esquemita todo lo que tienen subido después lo ven, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué otra parte de la médula espinal? Cara anterior. Miren, si lo ven así de frente, la médula espinal, la cara anterior, tiene una parte ensanchada, ¿no es cierto? A comparación de esto. Y acá abajo también más o menos. La intumescencia cervical y el Miren, lumbar. en esta médula, si lo vemos así, en un plano antero-posterior, antero-posterior. Esto es anterior. ¿Ven el ensanchamiento? Esta es una de las características de la médula espinal, que presenta dos ensanchamientos. Un ensanchamiento cervical, Que va a dar origen al plexo lumbar. El ensanchamiento cervical comprende qué segmentos de la médula. Vértebras comprende de C3 a T3, pero segmentos medulares sería de C4 a T5. A ver, otra opinión. Segmento cervical o ensanchamiento cervical. ¿Por qué? Porque De la cervical 3 a la torácica 2. De la cervical 3, del segmento cervical 3 a la torácica 2. Eso es lo que comprende a este ensanchamiento. Ahora, ¿por qué es ensanchado este segmento y por qué es ensanchado el otro, este otro segmento? Uno solo, a ver, ¿quién quiere hablar? Uno solo, ya. Porque en esa zona hay mayor inervación para los músculos en las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Bueno, a ver, más clarito, tiene la idea, pero la expresión no está completa para lo que es saber. Porque en esa parte van a salir las ramas que van a ir hacia los plexos, tanto el plexo braquial en la parte superior y el plexo lumbosacro o lumbosacro. Ahí aclara un poquito más la rama. Ella se refiere a las raíces motoras del nervio espinal, ¿no es cierto? Es decir, aquí en esta parte hay mayor concentración de neuronas en las astas grises anteriores. Entonces las astas grises anteriores que tienen mayor concentración porque hay la necesidad de mayor inervación a mayor cantidad de músculos, miembros superiores, mayor cantidad de músculos, mayor cantidad de neuronas para dar inervación a estos músculos. Por eso es que acá se ensancha. Si ustedes tienen diferentes esquemas a diferentes planos de cortes de la médula, van a ver que la sustancia gris en la parte cervical es más abundante que en las regiones torácicas. T8, T10, T12, ¿no? Y luego en el otro ensanchamiento también, en el ensanchamiento lumbosacro, también predomina la mayor cantidad de sustancia gris en las astas laterales, porque de ahí salen las raíces motoras. Y no ocurre así con las astas posteriores, porque las astas posteriores reciben son vías sensitivas, ¿no? Son raíces sensitivas. Entonces, ahora, el otro ensanchamiento que es el que podemos ver acá, este ensanchamiento es el ensanchamiento lumbosacro. ¿Cuáles son los segmentos que corresponden al ensanchamiento lumbosacro? De T9 No, T9 no es saber. Sí, de T9. L3 a S2. L1 a S3. Ese es el nivel del ensanchamiento lumbosacro, de lumbar 1 a sacra 3. ¿Ya? Entonces, ahora, esta médula espinal está alojada, ¿dónde está alojada? ¿Cómo se llama? El conducto vertebral. El conducto vertebral. El agujero vertebral es individualmente, cada vértebra tiene un agujero. La suma de la superposición de vértebras, la superposición de agujeros da el conducto. Ahora, ¿desde dónde se considera que la médula es médula? Desde la continuación del Desde el agujero magno, ahí lo tienen en el esqueleto, volteen los que están ahí sin mover el aire, señalen el agujero magno.
Esa es una referencia ósea. Otra referencia que se dice para... La continuación del bulbo rectivo. ¿Y cómo decimos que de este punto es bulbo y de este punto es médula? De la decusación de la La pirámide. La decusación de la pirámide. Entonces la decusación de la pirámide ocurre justamente a nivel de ese agujero magno, de ese agujero occipital. Entonces miren, referencias óseas, referencias nerviosas, porque ocurre una decusación, pues se entrecruzan y eso marca el límite. De ahí para abajo, médula, de ahí para arriba, bulbo, médula oblonga. Y en la parte inferior la médula, ¿hasta dónde llega? A ver, ¿y qué llega al borde exterior de L1? Cono medular. El cono medular. Entonces vamos a ver el cono medular. El cono medular llega pues hasta ese. Este es el extremo distal, más distal, acá, el extremo más distal llamado cono. Este es el otro extremo. El extremo rostral, decusación de las pirámides, y el extremo caudal, el cono. Acá está el cono. ¿Cuánto es la dimensión del cono? 1 centímetro. Más o menos, aproximadamente. ¿Y a qué segmento corresponde el cono? A ver, otra pregunta para... Uno por uno, ¿ah? A L1 y L2. Esa ubicación, No, es de la Sacra 2 Arcopis. Sí. Se considera de S2 a coxis. Algunos consideran de S3 a coxis también, o sea, puede ser también S2 coxis, S3 coxis. Lo que está por encima del cono es llamado epicono. Epi, encima, pues es un prefijo griego, epi, encima. Entonces, ese epicono, ¿cuál es el nivel que corresponde al epicono? ¿Ah? L4S2, está muy bien, pero también se puede decir que es L5, S1, S1 porque S2 coxis, o L4 puede ser L4, S2 y S3, L coxis, S3 coxis. Así es, eso varía, pero esas son las consideraciones que se tienen con respecto a los segmentos que conciernen al cono y al epicono. ¿Ya? Ahora, el cono, en su parte más distal, como dicen, se usa la médula y forma el cono como la punta de un lápiz. Y esta es la punta de un lápiz, imagínense, es parecido, ¿no? Afilado el lápiz. Pero emite una proyección, ¿qué es esta? ¿Cuál es la naturaleza del filo terminal? Extensión de la pía madre. Es una condensación de pía madre. Entonces, esto ya no es tejido nervioso, es pura pía madre, condensada, ¿no? Que se confunde con estas raíces espinales del cono, ¿no? Que se llama la cola de caballo. Miren, acá se ve parte de la cola de caballo, y por acá hay una cola de caballo más bonita todavía, ¿no? Entonces el cono se confunde. Entonces, ¿cómo diferenciamos el cono? El filo terminal de la cola de caballo que está acá la ven. A ver, un alumno, miren la cola de caballo que ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda? La arteria, dice. ¿Cómo es eso? La arteria se llama radicular. No se llama radicular. A ver, otro alumno. La arteria espinal anterior. Espinal anterior. Radicular no. La radicular es una arteria que también contribuye a irrigar a la médula espinal, ¿ya? Pero lateralmente. Las radiculares tienen orígenes diferentes, ¿ya? Pueden salir de las lumbares, pueden salir de las intercostales, de las subclaves, pueden salir de las sacras laterales, de la ilíaca interna. Esas son las radiculares. Pero, entonces, lo que diferencia el filum terminal de estas raíces espinales de la cola de caballo es que el filum terminal se acompaña de la arteria espinal anterior y le da una coloración, miren acá un poquito oscura, ¿no? Y la arteria lo acompaña hasta el final. ¿Y el filum terminal a dónde llega? Ligamento sacrococcigio. A ver, ¿cómo? Se prolonga con ligamentos. Por ahí va, otro.
¿Hasta dónde llega el plexo? Hasta el coxis, hasta Ya, la- entonces ya, hasta el sí, primer sí está bien, vértebra. sino que está un poquito todavía confundido. El filum terminal es la condensación de pía madre, que cuando está todavía dentro de una bolsa conformada por aracnoides fusionada a la dura madre, se llama esa bolsa saco dural. Mientras el filum terminal está dentro de esa bolsa o saco dural y no la perfora, se llama filum terminal. Pero como lo perfora el filum y atraviesa y aparece por ese hiato sacro, que ahí lo pueden ver el hiato sacro, volteen, ahí hay un huequito en el sacro, en la parte inferior, allá, por ahí aparece el filum y se dirige a insertarse en las vértebras coccygeas en la cara posterior. Entonces ya cuando perfora el saco dural, el filum terminal toma el nombre de ligamento sacro-coccígeo. Pero es el mismo filum, pero ya toma otro nombre, ¿no? Entonces, pero mantiene, miren, mantiene la arteria, mantiene, ¿no? Esa es la característica primordial del filum terminal. Entonces, ahora, nuevamente, volviendo, raicías anteriores, raicías posteriores. Esta es cara anterior por el surco medio anterior, que se ve, evidente, para todo el mundo, ya lo han visto, y en la cara posterior, decimos que cara posterior porque en la cara posterior se puede ver también, macroscópicamente se puede ver dos surcos, y ahí lo ven, miren, dos surcos que hacen, miren, que son los lugares por donde ingresan las raicías posteriores. Acá lo ven, acá se ve un surco y acá se ve dos surcos, uno y uno. Entonces estos surcos reciben el nombre de surcos posterolaterales. Posterolaterales, son dos. Y en la cara anterior tenemos el predominio del surco medio posterior, pero también hay dos surcos. ¿Cómo se llaman? Anterolaterales. Entonces, ¿pero son visibles? No casi, pero sí podemos decir que donde están emergiendo estas raicías, este es el lugar donde es el surco anterolateral. Anterolateral derecho, anterolateral izquierdo, pero no se ve tanto como en el lado posterior. Entonces, dos surcos anterolaterales, un surco medio anterior, en la cara posterior tenemos dos surcos posterolaterales y también tenemos otro surco en la cara posterior. ¿Qué surco es ese? Dos intermedios posteriores, son dos. Y también el surco medio posterior, pues, que no es relevante, es apenas una muestra, ni se lo ve porque ahí no lo ve nadie. Más notorios son los posterolaterales, ¿sí? Pero también hay dos surcos más en la cara posterior. ¿O no hay dos surcos más? Tienen un surco medio posterior, dos surcos posterolaterales y dos surcos más intermedio posteriores. Esos surcos intermedios posteriores van a separar la sustancia blanca, o sea, el cordón blanco posterior, lo van a separar en dos fascículos. Esos fascículos son los fascículos grácil y cuneiforme, ¿cierto? Grácil o ol en la parte media, cuneiforme o burdal lateralmente. Ahora, ¿desde dónde se dice que existe el surco intermedio posterior? ¿A lo largo de toda la médula hay surco intermedio posterior? No, desaparece a nivel de segmento torácico 6. De ahí para arriba. De ahí para arriba, ahí están los dos fascículos, cuneiforme y... Así es. Bueno, ¿qué más? La cola de caballo, que la ven acá. ¿De dónde a dónde? Esos son los segmentos que comprende la cola de caballo. Acá lo has visto también muy bien, están viendo la cola de caballo. ¿De dónde a dónde? Comprende. De L2 a S2. No, ¿Quién dijo por acá coxis? De L2 a coxis. De L2 a coxis. Es decir, el cono medular entonces comprende los últimos
10 qué? Los 10 segmentos últimos, ¿no? O los 10 nervios finales últimos. Y sacando la cuenta de la cola de caballo, entonces a partir de L2 podemos decir L2, L3, L4, 5, S1, S2, S3, S4, S5 y hipófisis. O sea, los últimos 10 pares de nervios finales comprenden la cola de caballo, ¿cierto? Lo han visto acá, lo estamos revisando. Y bueno, ahora en cuanto a las envolturas, las cubiertas llamadas las meningias, comprende pues la pía madre, que es esta más íntima. Ya hemos dicho que se proyecta lateralmente formando estos que se llaman los ligamentos deltados. Los ligamentos deltados, 21 pares, ¿no? Y a su vez esta capa pía madre tiene una estructura doble, ¿no? La pía íntima y la epipía, ¿no? La pía íntima se caracteriza por ser avascularizada, ¿no? Avascular. La pía íntima avascular. La epipía avascularizada, ¿no? Emite unas trabéculas que se unen con las trabéculas que emite la aracnoides, que es la siguiente capa de adentro hacia afuera, la aracnoides. Entonces la aracnoides emite unas trabéculas y forman una estructura ahí que da un espacio. Entonces entre aracnoides y pía madre tenemos un espacio llamado el espacio subaracnoideo, muy importante espacio, ¿no? Está ocupado por abundante líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo solamente en la médula está en el espacio subaracnoideo. ¿Dónde más también está? Claro, en el conducto central o epéndimo, ¿no? O conducto ependimario, canal ependimario, ahí también hay líquido cefalorraquídeo. Y ese conducto ependimario, ¿de dónde a dónde comprende? ¿Cuáles son sus límites rostral y caudal del conducto ependimario? Va por el centro de las comisuras, ¿no? Más o menos por aquí, podemos decir. Hasta el cuarto ventrículo. Desde el cuarto ventrículo, ¿no? Arriba, cuarto ventrículo. ¿Y abajo? Hasta donde llega el filo terminal. Hasta donde llega el filo terminal, hasta el último, va una luz muy pequeña de un conducto, pero hasta ahí llega el límite del conducto centrado del ependio, ¿no? Anterior al conducto central tenemos la comisura, ¿no? Claro, comisura anterior y comisura posterior. Muy bien, entonces la dura madre, ya lo hemos visto, la dura madre, todas estas estructuras gruesas, dura madre significa madre dura, pues, por eso le he puesto a la capa protectora más gruesa. Ahora, entre la dura madre y la aracnoides existe un espacio, pero ¿es un espacio real o virtual? Es un espacio virtual, el espacio subdural, aquí podemos decir aracnoides, dura madre, espacio virtual. Hay un espacio también, porque esto está alojado en el conducto vertebral, un espacio que está entre el conducto mismo óseo y esto que se llama el espacio epidural. Espacio epidural. Muy bien. Ahora yendo a la misma médula, su estructura interna. Entonces la médula habíamos dicho que tiene una sustancia gris interna recubierta o envuelta por sustancia blanca. La sustancia gris tiene forma, de H, más o menos así en términos generales, porque no es una HH a todo nivel, ¿no? A todo segmento, pero se asigna ya que es la forma de una H, claro. En algunas partes tiene más parecido a la H. Ahora, tiene la sustancia gris, tiene astas, ¿no? Tiene astas anteriores. Aquí se puede ver la sustancia gris como una zona blanca por el formol y la sustancia blanca como zona gris en esto.
¿no? Si lo ven bien, así, con bastante concentración, pueden más o menos hacer esa diferencia. Entonces, tiene astas anteriores, astas posteriores y astas laterales. ¿Y? ¿Cómo? De la T6 también allá. De la T6 también allá. Intersegmentarias. Ya, pero las astas laterales básicamente están a nivel de los ensanchamientos. Justamente, ¿por qué? Porque la médula también ya le dije al comienzo, tiene 4 funciones, ¿no? Una de las funciones también es autónoma, porque trabaja a la vez con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces aquí están las neuronas ubicadas en las astas grises laterales. En este ensanchamiento están las neuronas preganglionares del simpático, ¿sí? Y acá en el lumbo sacro, en el lumbo sacro tenemos también astas grises laterales que contienen las neuronas preganglionares parasimpáticas, que comprende de S2, S4, S2, 3, S4. Y arriba, entonces, eso en la sustancia gris. Y también la sustancia gris tiene las bases. En las astas anteriores ahí se distingue una base. Cada asta anterior tiene una base, ¿sí? Y las astas tienen una cabeza. Las astas anteriores tienen una cabeza, una base. Y colindante la base de las astas anteriores colindan con la base de las astas posteriores, ¿no? Base con base. Entonces, y por ahí está en la lámina, por ahí, ¿no? La lámina de Rex. Entonces, la base, y ahí sigue el cuello, cabeza y vértice. En las astas posteriores hay eso. ¿Sí? Las bases donde van a... Ahora, sí. Las bases donde se van a conectar ambos van a ser a nivel de las láminas 5 y 6. Sí, más o menos por ahí está las 5 y 6, pues. Claro. Ya. Ahora, se ha conferido con fines prácticos que las astas grises anteriores tienen agrupamientos neuronales, ¿no? Tiene neuronas. Hay, cuando menos en las astas grises anteriores, 3 grupos neuronales. ¿Cuáles son? A ver tú. Golgi tipo 1, hay neuronas Golgi tipo 1. Aunque la Golgi tipo 1 sí, porque las Golgi tipo 2 están en las astas grises posteriores de la sustancia gelatinosa. Pero en las astas grises anteriores hay 3 grupos neuronales que conforman un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral. ¿Sí? El grupo medial comprende neuronas asociadas, agrupadas, que dan fibras para formar o para inervar músculos de cuello, músculos de tórax, músculos abdominales y músculos intercostales. O sea, ahí tenemos esos agrupamientos celulares en las astas grises anteriores de esta zona, especialmente el ensanchamiento cérvico torácico superior. Y también el grupo neuronal central del asta gris anterior. ¿Sí? Del asta gris anterior. Miren, aquí ya estamos solamente imaginando, ya no lo podemos ver como hace un rato las estructuras macroscópicas. Estamos en el asta gris anterior, grupo central, grupo medial, grupo central. El grupo central comprende segmentos, neuronas ubicadas en los segmentos C3, C4, C5 para formar núcleo, ¿no? El núcleo frénico, por ejemplo, se forma ese nivel. Núcleo frénico que va a dar inervación al diafragma. ¿Sí? También tenemos otro núcleo que forma el núcleo accesorio, ¿no? De C6, de T6 para arriba. De C6 para arriba, C6, C5, C6, el núcleo accesorio. ¿Para qué nos sirve el núcleo accesorio? Para dar inervación a esternocleidomastoideo y trapecio. Y más lateralmente, en el asta gris anterior siempre, tenemos el núcleo lateral, pues, central, medial, central y lateral, para inervar ¿qué? Extremidades. ¿Sí?
Esto con el asta gris anterior. El asta gris posterior, que tiene la forma ya que se usa también, se distinguen de manera didáctica, porque están así exactamente como se lo menciona, ¿no es? 4 grupos neuronales. ¿Cuáles son esos 4 grupos neuronales? A ver, opiniones. La sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal o columna de Clark y el eferente visceral. Ahora, cada uno de estos núcleos tiene ubicaciones establecidas ya. Entonces, la sustancia gelatinosa está establecida en... Se dice que está establecido, ubicado en la segunda lámina, que ocupa la segunda lámina, ocupa el vértice del asta gris posterior, el vértice. Acuérdense, el vértice ocupando la segunda lámina de recto. Entonces, en el vértice está la sustancia gelatinosa. ¿Qué recibe la sustancia gelatinosa? Porque saben que asta grises posteriores reciben aferencia, porque vienen sensaciones, determinaciones externas, ¿sí? Sensitivas. El asta gris posterior es sensitiva, el asta anterior motora. Entonces, ¿qué recibe? Información de sensaciones de dolor, temperatura, ¿sí? Entonces, esa es la sustancia gelatinosa. Por delante de la sustancia gelatinosa se encuentra el núcleo. ¿El núcleo? ¿Cómo no? Núcleo marginal. También llamado el núcleo propio. Por delante. El núcleo propio. El núcleo propio recibe su nombre por propiocepción. Propiocepción significa posición, la percepción de la posición y el movimiento se llama propiocepción. Y eso está ubicado, ese núcleo está ubicado por delante de la sustancia, el núcleo de sustancia gelatinosa, y recibe aferencias ¿de dónde? Del cordón blanco posterior, o sea, de esos fascículos de Gold, de Goldach, recibe aferencias del núcleo propio y nos da la sensación de posición y movimiento, ¿no? Luego tenemos en la asta gris posterior otro núcleo, que es el núcleo dorsal o columna de Clark. ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde se ubica? En la base del asta gris posterior, ¿no? La base, ¿no? Más próximo a la línea media, cerca a la comisura por ahí, cerca al conducto del epéndimo, por ahí está ubicado este otro núcleo. ¿Y para qué nos sirve? Si recibe información propioceptiva también. También para recibir información propioceptiva, ¿no? Y finalmente ya lateral a ese núcleo dorsal o columna de Clark, lateral se encuentra el núcleo eferente o aferente. ¿Eferente? Aferente. No es lo mismo aferente que eferente, ¿no? Aferente es que viene. Y acá estamos hasta gris posterior, le llega, ¿no? Le llega información recepcionada tanto en piel como en usos o tendones, usos neuromusculares, ¿no? Entonces es aferente visceral, ¿no? Recibe información de sensaciones, de estímulos que ocurren en las vísceras, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la sustancia gris hacia grosso modo. Ahora la sustancia blanca que envuelve, la sustancia blanca ya saben, fibras, axones, ascendente, descendente, sí. En las astas posteriores, el núcleo intermedio lateral. El núcleo intermedio lateral. A ver, ¿qué ha leído del núcleo intermedio lateral? Que se va a extender desde C8 hasta L2. Desde C8 hasta C8. Mira, mira lo que estás hablando. C8 está un poco arriba, ¿no? Y L2 está bien abajo. De repente tienes que revisarlo mejor, ¿eh?
Ya, la sustancia blanca se caracteriza porque está dispuesta en cordones. Tenemos 3 cordones. ¿Cuáles son esos cordones? ¿Cuáles son los límites de esos cordones? Una o uno. Alumno. A ver, pero creo que yo quería... Cordón anterior, posterior y lateral. Listo. Cordón anterior, ¿de dónde? ¿Dónde comprende? Basándonos en lo que hemos revisado. Trate de participar todos. Ya sé que hay uno, 2, 3 alumnos que quieren participar mucho, pero también la próxima clase vamos a estar más separados y vamos a poder uno por uno darles oportunidad. ¿Cuáles son las referencias anatómicas de la médula para decir de aquí a acá es cordón anterior blanco? A ver, tú eres el que más participa. La media anterior a la línea anterolateral de la media. Ya, miren. Entonces, del surco anterolateral al otro surco anterolateral, todo lo que está comprendido, ese es cordón blanco anterior. ¿Y el cordón blanco lateral? Está comprendido entre el anterolateral y el cuerpo posterior. ¿Y el posterolateral? Este es anterolateral, posterolateral, emergencia de raicillas posteriores. Toda esta sustancia blanca, esta zona, cordón lateral. ¿Y el posterior? Más claro. O de posterolateral a posterolateral. ¿Por qué también pueden decir no? Pero ambos hacen el cordón posterior, ¿no? Es uno solo cordón posterior. Entonces, de posterolateral a posterolateral, toda esta sustancia blanca. Ahora, en esta sustancia blanca se ha establecido que tienen una ubicación a nivel de médula. Estos fascículos, estos cordones, estos haces o tractos tienen una ubicación a nivel de médula. Por eso que hicimos hincapié en los cordones, porque en los distintos cordones van fascículos que ascienden. Ejemplo, de vías ascendentes, hablando, ¿verdad? Las vías ascendentes, todas las vías ascendentes comienzan con espino. Las vías que descienden, dependiendo del nivel, puede ser pórtico, tálamo, rubro, bulbo, vestíbulo, olivo, tecto, ¿sí? Entonces, de los distintos niveles superiores comienza el nombre de la vía. En este caso las vías ascendentes comienzan con espino. Entonces, miren, en cordón blanco anterior, en un corte transversal del médula espinal, imaginario ahorita, en el cordón anterior, ¿qué vías, dónde se ubican las vías que están, o en el cordón anterior, qué vías se ubican? En cordón anterior, ya hemos separado lo que es cordón anterior. ¿Qué vías se ubican en cordón anterior? Espino talámico lateral, no, es de cordón lateral. El espino talámico anterior, ustedes han revisado su atlas, sus libros. El espino talámico lateral, si cortamos la médula, transversalmente lo vamos a ubicar en el cordón anterior, espino talámico anterior. ¿Qué otro fascículo que está ubicado en cordón blanco anterior? El espino cerebeloso. ¿El espino cerebeloso cuál? El anterior, o también llamado ventral, por eso le llaman ventral. Pero el otro espino cerebeloso se llama espino cerebeloso dorsal o posterior. Ese está ubicado ¿en qué cordón? Posterior, no, lateral. Ninguno de estos espinos puede estar en cordón posterior porque el cordón posterior es gracilis y bordage. Gracilis y bordage. Solamente que bordage a partir de T6 para arriba. Y abajo tenemos solamente gol o gracilis, ¿no? Entonces no puede estar ningún fascículo de estos en cordón posterior. ¿Están en cordón lateral o en cordón anterior? Entonces, ¿qué otro fascículo que asciende? El fascículo espino olivar, ¿sí? Espino olivar. ¿Dónde se ubica? ¿En qué cordón espino olivar? Anterior. Acuérdense. Anterior, espino olivar. Anterior también espino tectal. Pues ahí nomás están. Más lateralmente espino olivar, un poco medialmente, pero en cordón anterior espino tectal.
espino reticular, ¿sí? Espino reticular también. Y los espinos talámico lateral y espino cerebeloso posterior o dorsal están en el cordón blanco posterior. Mire, esto sucede en la mitad de una médula, ¿no? En un corte transversal. Porque también al lado de ellos están ubicados los cordones que descienden. ¿Sí? En el mismo lado hay vías que suben y vías que bajan. Y eso sucede en ambos lados. Entonces están los cordones que descienden. Y los cordones que descienden, a ver, de vías ascendentes, todas pues lo hemos mencionado, ¿no? Ahora, de las vías que descienden, también tienen una ubicación. El córtico espinal, ¿no? Es uno de los principales, de las principales vías. Esta vía, recordemos, tanto la vía ascendente como la vía descendente utiliza 3 neuronas, ¿no? Algunos dicen 2, en algunos casos 2 neuronas nada más, pero participan generalmente 3 neuronas. En el caso de la vía ascendente, una primera neurona, que es la neurona que está en el ganglio de la raíz posterior. Ese que hemos visto por acá, más o menos. Esta neurona emite una terminación sensitiva, ¿sí? Periférica y una terminación central. Esa terminación central es la que va a la sustancia gris, pasando por la sustancia, por el vértice, va a ¿cómo se llama la palabra? Ahorita se me fue. Sinaptar. Va a sinaptarse con la segunda neurona que está en el asta gris anterior, en el asta gris posterior. Y de ahí, porque es la segunda neurona que asciende, ¿no? Hasta la tercera neurona, que en las vías ascendentes puede estar pues en diferentes lugares. Ya hemos ido viendo, ¿no? Espino talámico en el tálamo, pues. Espino cerebeloso en cerebelo, espino tectal en la lámina tectal, la lámina cuadrigémina de la cara posterior del mesencéfalo, y así. Y ahora estamos en las vías descendentes. La vía descendente también tiene 3 neuronas, ¿sí? 3 neuronas. Partiendo de una neurona motora superior, acá hablamos de una neurona motora superior. Entonces, estas neuronas motoras superiores pueden estar en distintos niveles. En el caso de la vía córtico-espinal o vía piramidal cruzada, está la primera neurona está en el área 4. El área 4 de Roman, que es el área motora primaria, está por delante de la cisura de Rolando. Ahí está la primera neurona, emite un axón largo. Ese axón largo, pasando por la corona radiada, la cápsula interna, atraviesa el mesencéfalo, atraviesa la protuberancia, atraviesa el bulbo, forma unas pirámides a nivel del bulbo y llega a la médula, ubicándose en la médula, porque de eso se trata ahorita. En la médula se ubica en ¿dónde? Hacemos un corte en el... Ahí sí se equivocaron, en el cordón blanco lateral. No puede ser hasta anteriores son grupos neuronales distintos. Entonces, baja esta vía por cordón blanco. Estamos hablando de fascículos, de axones. Entonces, si ya sabemos dónde se origina, hemos dicho acá, ya hemos pasado por todos los niveles y estamos en la médula, cortamos la médula, queremos identificar por dónde va ese fascículo córtico espinal, en cordón blanco lateral, proximal al asta. Próxima, cerca al asta gris, pero no tiene que ver nada con el asta gris. Nada, está cerca, ahí está, en cordón blanco lateral. Ahí lo ubicamos entonces al fascículo córtico espinal, que se le llama también fascículo córtico espinal cruzado, ¿ya? O lateral. Otro fascículo descendente que se origina. No, fascículos que descienden, estamos en fascículos que descienden y saber en qué parte de los cordones se ubica en cuanto a la médula. Es un fascículo piramidal primitivo llamado el rubro espinal. El rubro espinal, ¿dónde comienza? Rubro, miren, rubro significa rojo, núcleo rojo. Núcleo rojo está ubicado en la lámina cuadrigémina, es decir, en el mesencéfalo a nivel de la lámina cuadrigémina o tegmento. Eso lo tendríamos que haber visto la próxima semana,
pero ya ustedes saben que la próxima semana tienen que estudiarlo nada más. Tronco encefálico tiene tres niveles: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. El mesencéfalo tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior del mesencéfalo se llama lámina cuadrigémina o lámina tectal. En esa lámina tectal del mesencéfalo, ahí están dos núcleos que se llaman núcleos rojos. Ahí comienza la vía esta descendente, vía motora, que se llama rubro espinal. Esa rubro espinal, ahí comienza, desciende, y también en cordón blanco lateral lo podemos ubicar en la médula espinal, por delante y muy contiguo al fascículo córtico espinal lateral que acabamos de ver. Ahí están, vecinitos, ahí, pegaditos. Cordón blanco lateral, ¿no? Entonces se origina en sustancia en el núcleo rojo y desciende esto el fascículo córtico espinal desde la corteza, va dando fibra hasta las últimas partes de las extremidades, tanto inferiores como superiores, y envía fascículos, fibras para movimientos finos, rápidos, ¿no? Hábiles. El rubro espinal también, ¿no? Participa en movimiento, pero el rubro espinal actúa sobre los músculos flexores y sobre los músculos extensores, inhibiendo a los flexores y activando los extensores. Ese es el rubro espinal. Bien, otra vía descendente que se hace presente en la médula, no, se hace presente, solo que el rubro espinal tiene un nivel cervical, por ahí torácico alto, hasta ahí no me llega, a diferencia de la vía piramidal cruzada que llega hasta el último, ¿sí? El rubro espinal es nivel cervical. ¿Qué otro fascículo? Olivo espinal. Olivo espinal. Olivo espinal, el olivo espinal. Olivo, entonces estás partiendo de olivo. Olivo significa que ¿dónde comienza esta vía descendente? En la oliva del bulbo. La oliva del bulbo. Ahí comienza, y el olivo también desciende a todos los niveles o desciende hasta cierta distancia, cierto lugar de la médula. A ver. Olivo, y junto al olivo hay otra vía descendente, la vestíbulo. Ya lo habían dicho. Espino vestibular, vestíbulo espinal. Olivo, vestíbulo y tecto. La vestíbulo también está en cordón, en la médula, cordón blanco anterior. ¿Y dónde se origina la vestíbulo espinal? ¿Dónde tiene su origen? En vestíbulo. Los núcleos vestibulares están en el bulbo o la protuberancia. Protuberancia. Es parte protuberancia y parte bulbo. Pero del piso del cuarto ventrículo están ubicados estos núcleos vestíbulos espinales. Entonces, olivo, vestíbulo y tecto, que nos falta, tecto espinal. ¿Tecto espinal dónde se origina? ¿Ah? También la lámina tectal o la lámina cuadrigémina, al igual que el núcleo rojo, que le corresponde al origen de la vía rubro espinal. El tecto espinal también se origina en la lámina cuadrigémina, ¿no? Solo que en los folículos superiores o los tubérculos cuadrigémenos superiores. Ahí tiene su origen esta vía tecto espinal, de la misma lámina cuadrigémina, el mismo mesencéfalo. ¿Sí? Muy bien, pues, ¿para qué nos sirve la tecto espinal? ¿Qué nos hace? Que la tecto espinal es motora. La tecto espinal es motora. Miren, ¿cómo es la cosa? Tenemos una vía ascendente sensitiva, que es la espinotectal. A través de la espinotectal nosotros recepcionamos información, estímulos luminosos, ¿sí? Visuales, ¿no? Entonces esos estímulos ascienden, utilizando estas tres neuronas por la vía espinotectal, llegan hasta el tegmento. Ahí está el núcleo de la vía descendente, y luego manda la información de respuesta para poder ejecutar ya movimientos, reflejos de músculos del cuello y de los ojos ante los estímulos visuales. Entonces así es, ¿no? Recibimos el estímulo, a la información, regresa y nosotros ejecutamos los movimientos. Eso es en cuanto a la espinotectal.
espinotectal, y así es con la vía córtico-espinal también, la córtico-espinal, la rubroespinal, la vestíbulo espinal está en relación a movimientos que tienen que ver con el equilibrio. Vestíbulo espinal, acuérdense, el vestíbulo espinal está en relación al oído interno, ¿sí? El aparato vestibular, el laberinto membranoso, el órgano coclear. Entonces, así es como funciona esta vía. Entonces, que quede claro, estas vías descendentes es motivo de una clase en la quinta semana. En la quinta semana solamente hacemos vías motoras, todas las vías descendentes, pero la idea que quiero que queden ustedes es que la médula pues tiene, como digo, sustancia blanca. En la sustancia blanca están ubicados ya en determinados lugares las vías que ascienden y las vías que descienden en los cordones. Que en la sustancia gris, en el asta lateral hay concentraciones de neuronas, ¿sí? De neuronas motoras, y en el asta posterior sensitivas. Que existe una comisura gris anterior y una comisura gris posterior, que por ahí se entrecruzan, hoy se decruzan estos fascículos para estas tres neuronas, de la segunda sobre todo para que asciendan, y las que descienden también. Que existe una comisura blanca anterior, pero que no existe una comisura blanca posterior. O alguien dice que existe comisura blanca posterior en la médula. No hay comisura blanca. Entonces, comisura blanca anterior, posterior, comisura gris, pero comisura blanca posterior. ¿Qué más? De la irrigación. Ya hemos dicho parcialmente, ¿no? La arteria espinal anterior y las dos espinales posteriores. Ambas son ramas de las arterias vertebrales. ¿Las arterias vertebrales de dónde vienen? Las arterias vertebrales vienen en el lado derecho de la arteria subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico, y en el lado izquierdo viene directamente, nace la vertebral del callado aórtico. A nivel del bulbo se fusionan para formar el tronco de la arteria basilar, pero antes de eso dan dos ramitas para formar en la parte anterior de la médula esta arteria que ya les he dicho, que es la arteria espinal anterior. Y también en la parte posterior las mismas arterias vertebrales dan otras dos ramitas y van a dar las espinales posteriores. La espinal anterior irriga las dos terceras partes de la médula y las espinales posteriores la tercera parte restante. Contribuyen las arterias radiculares. Hay una gran arteria, la arteria radicular magna, llamada la arteria de Adams-Hewitt. Es una rama de las arterias lumbares, es una principal rama que contribuye a la irrigación también de la médula. Y existen arterias radiculares que son ramas de los distintos niveles de las arterias. Llamamos de las arterias, por ejemplo, de la cervical profunda, de la cervical ascendente, dan radiculares para las partes altas de la médula. A nivel del tórax, hay arterias radiculares que nacen de las arterias intercostales. Las arterias intercostales nacen de la aorta, más abajo de las arterias lumbares, más abajo de las arterias sacras, incluso desde la parte más inferior, como le dije, la arteria ilíaca interna o hipogástrica también da dos ramitas que son las sacralaterales, que también producen arterias radiculares. O sea, hay más o menos como 5 a 17 arterias radiculares que contribuyen a la irrigación de la médula. Bien, muchachos, creo que hemos hecho un repaso bastante ajustado, pero ojalá que haya aclarado un poco, dado, miren, la cantidad de... Muy bien, hasta la próxima práctica, pues, muchachos. Su informe.